Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal de editorial Letra Minúscula. Quiero hablarte en este vídeo sobre reescribir un libro. Es decir, hemos ya terminado el libro y tenemos que decidir si queremos volver a escribir algunas de sus partes. Te digo también que este procedimiento, esta manía de la reescritura, es algo que tenemos que trabajar con sumo cuidado, porque podemos entrar en un bucle de reescritura sin fin. Los escritores tenemos un defecto, la mayoría de nosotros, que es el perfeccionismo. Entonces, siempre se puede redactar mejor o de manera diferente una página. Entonces, si no ponemos fin a la reescritura, podemos estar reescribiendo un único libro eternamente y por lo tanto tenemos que evitar caer en esta trampa. Lo primero que tenemos que hacer si pensamos reescribir un libro es la autoevaluación. Es decir, necesitamos evaluar ese libro, necesitamos evaluar la estructura del libro, necesitamos evaluar los personajes, necesitamos evaluar el contenido de la obra y si cumple realmente la función narrativa para la cual lo hemos creado. Por lo tanto, tenemos que hacer una autoevaluación de la obra. Para esto ayuda mucho el tener cierta distancia con el libro, es decir, dejarlo reposar algunos días, semanas o meses para tener una mayor distancia con la obra. Una vez ya hemos hecho esta tarea de autoevaluación del libro, lo que podemos hacer es desglosarlo por capítulos, es decir, ¿qué podemos trabajar en este capítulo? ¿Cómo se enganchan los diferentes capítulos del libro? Si están bien trazados, si la estructura de los capítulos es la correcta, si los capítulos son demasiado largos o demasiado cortos, si cada uno de los capítulos realmente muestra una secuencia narrativa lógica que además tiene al final un cliffhanger que engancha con el siguiente capítulo. No se trata solo de la historia, sino de cómo la cuentas. Y por lo tanto, los capítulos de la obra es algo que tienes que reconsiderar sumamente en tu reescritura o revisión del libro. Cómo están estructurados, si son correctos, si debería haber más, si debería haber menos, etcétera, etcétera. En tercer lugar, lo que tendrías que hacer es replantearte la estructura general del libro, no ya por capítulos, sino todo el libro. Para esto va muy bien, por ejemplo, tener un esquema de la obra, donde ponemos los diferentes acontecimientos y las características de cada uno de los personajes. Y de esa manera tenemos que tener muy clara la estructura del libro. Eso nos ayudará a saber si tenemos que poner más capítulos, más partes. Si hay partes de la obra en la cual no hay tensión y no sucede nada, y esas partes igual las podemos recortar o reescribir para que tengan suficiente tensión narrativa y vayan enganchando al lector. En cuarto lugar, la revisión de los personajes. Muchas veces cometemos incoherencias con los personajes. Decimos que la vecina del quinto tiene el pelo rubio cuando luego decimos 5 capítulos más adelante que es morena. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro, primero, quiénes son todos los personajes que salen, qué características tienen esos personajes, características morales, es decir, cómo se comportan, características físicas y por lo tanto necesitamos una ficha de todos los personajes que salen en la obra. Luego también nos tenemos que plantear si esos personajes tienen una función narrativa, si podemos fusionar personajes o eliminar personajes. Un exceso de personajes puede confundir a los lectores. También el que haya muchos personajes no tiene por qué ser un problema. Muchísimos libros muy famosos tenían muchísimos personajes. Entonces, nos tenemos que replantear la profundidad de esos personajes, si son personajes planos o redondos, si esos personajes evolucionan, si esos personajes son clichés o si esos personajes, por el contrario, son personas reales, si los vivimos como personas reales. La revisión de los personajes es una de las tareas más profundas e importantes que deberías llevar a cabo en tu reescritura de tu libro. En quinto lugar, los diálogos. Debes revisar y refinar los diálogos. Los diálogos cuesta mucho escribir muy buenos diálogos. Los diálogos a veces nos parecen demasiado acartonados. A veces son de relleno, a veces son superfluos, deberíamos eliminarlos. Entonces, los diálogos tienen que tener realmente una función narrativa y tienen que estar escritos de tal forma que aporten una información a la historia. No tienen que estar ahí porque sí. Si tú puedes eliminar un diálogo y
el lector no se pierde ninguna información relevante de la trama, probablemente deberías eliminarla. Y luego, claro, también esos diálogos tienen que tener una función narrativa muy definida. Revisa tus diálogos. Luego, sexto lugar, el estilo y la voz de tu libro. ¿Qué narrador vas a utilizar? Primera, segunda, tercera persona, omnisciente o no. ¿Cómo están estructuradas las frases? Es decir, si utilizas frases largas, subordinadas, frases cortas, cómo utilizas la puntuación. ¿Cuál es el estilo, qué tipo de vocabulario utilizas para narrar ese libro? Si es emocional, si es racional, si está todo enfocado en la acción o por lo tanto es reflexivo, es intuitivo, es espiritual, es psicológico. La misma historia se puede contar con estilos totalmente opuestos. Totalmente opuestos, la misma historia, y por lo tanto ahí tiene que ver el estilo y la voz del narrador. Ese estilo y esa voz tiene que ser adecuado al género. Por lo tanto, si tú vas a escribir una novela de aventuras, una novela negra, de detectives o de asesinatos o de crímenes o lo que sea, no tiene mucho sentido quizás que sea psicológica, emocional, sino que tienen que primar los diálogos y la acción. Es decir, el estilo y la voz se tiene que adaptar al género que tú estás desarrollando. Luego también es muy importante la ambientación y el mundo. Tienes que tener muy claro primero dónde sucede el libro, cuándo y en qué lugar y el tiempo en el que sucede. Y luego en qué mundo, entre comillas, si es un mundo real o si es el pasado o si es el futuro o si es un mundo de fantasía, etc. Debes de tener muy clara esa ambientación de tu libro. Tienes que tener muy claro las calles por las que van a pasar tus personajes. Si existen, si vas a hablar de una ciudad en la que nunca has estado, si tienes un plano o no, si has ido, cómo huele esa ciudad. Lo ideal sería ir al lugar y si no te lo tienes que imaginar. Tienes que hacer una ambientación muy detallada de tu obra antes de empezar a escribir. Por eso, en el caso de la ambientación y del mundo en el cual se desarrolla tu libro, es muy importante la planificación. Tener claro qué características tiene ese mundo, describirlas de manera lo más detallada posible para que luego sea mucho más fácil de escribir en tu libro. Muchos escritores noveles cometen errores en la ambientación porque no han hecho una labor de investigación lo suficientemente profunda y seria. Por lo tanto, revisa muy bien la ambientación y el mundo en el cual sucede tu historia. Número 8. Revisión de subtramas. Tenemos las tramas generales, pero luego tenemos subtramas, que son tramas secundarias que son paralelas a la trama principal, que están relacionadas con ella y que contribuyen a enriquecer la historia. Muchas subtramas de muchos libros son superfluas y no aportan nada a tu libro, por lo tanto, elimínalas. También puedes fusionar subtramas. Entonces, replantéate si esas subtramas aportan algo al lector o el lector pensará, esto no me interesa nada. Una subtrama puede enriquecer mucho tu libro, pero también puede empobrecerlo. Entonces, replantéate si esas subtramas secundarias que en teoría deberían enriquecer tu obra, en realidad lo están enriqueciendo o lo están empobreciendo. Revisa muy bien las subtramas. Luego también, otro aspecto muy importante es la corrección técnica. Una vez ya tienes clara la estructura, los capítulos, todo eso es corregir técnicamente el libro. Es decir, ortografía, ortotipografía y gramática. Hay muchas herramientas tecnológicas que te pueden ayudar, el Word, correctores online, etc. Pero este es un trabajo que deberías delegar en un corrector profesional de textos. Nosotros en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte con este servicio. Y luego, muy importante, el feedback, es decir, el que tu libro antes de ser publicado pueda ser leído por otras personas que te den su opinión. Y aquí es muy importante que sea la opinión de gente que no te conoce. No sirve de nada la opinión de tus amigos y familiares que te van a decir que el libro es maravilloso, y lo que podrías hacer es contratar un informe de lectura, que es que un experto que no te conoce de nada, profesional del mundo de la edición, escritor, profesor universitario de literatura, poeta, lo que sea, lea tu libro y te haga un informe objetivo de tu obra, dándote consejos claros sobre cómo mejorar tu libro. Ese es uno de los servicios que también podemos ofrecer en Editorial Letra Minúscula. Este feedback de un experto puede ayudarte a mejorar muchísimo tu obra.
Ya sabes que si quieres publicar tu libro en editorial letra minúscula podemos ayudarte. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com. Visita nuestra página web letraminúscula.com. Suscríbete a nuestra lista de correo, el enlace está en la descripción de este vídeo. Hasta un próximo episodio y vive tu sueño de ser escritor.